En este experimento hablaremos sobre la ley de Boyle, que establece que el volumen de una masa de gas fija es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Es decir, si el volumen del gas aumenta, la presión es la que se verá disminuida. Y si la presión es la que aumenta, el volumen del gas es el que se verá disminuido. Para este experimento necesitaremos una jeringa de mínimo 35 mililitros. En este caso yo obtuve una jeringa de 50 mililitros. Y necesitaremos un globo pequeño. Procederemos a introducir el globo pequeño a la jeringa y la tapamos con su émbolo. Cerramos las paredes de la jeringa y le ejercemos una presión. Como podemos ver, la ley de Boyle se hace presente en este experimento, ya que al ejercer más presión, el volumen del gas se ve disminuido, y lo podemos ver en el globo porque disminuyó su tamaño. ¿Pero qué pasa si lo hacemos inversamente? Como podemos ver, la ley de Boyle también se hace presente, ya que al ejercer menos presión, el volumen del gas es el que aumenta. Y esto se debe principalmente al choque entre las moléculas y las paredes del recipiente que lo contiene. Básicamente, esto es la ley de Boyle. ¿Cuáles fueron mis observaciones? Observé que al ejercer más presión, el volumen del gas es el que se ve disminuido. Y esto es inversamente proporcional al gas, ya que también, si lo hacemos de manera contraria, el volumen del gas es el que va a aumentar. Concluyo que fue un experimento interesante y muy fácil de hacer. Creo que convivimos con esta ley muchas de las veces en nuestra vida cotidiana. También creo que es un experimento muy básico, pero no deja de ser igual de útil. Ahora hablaremos sobre la ley de Charles, que postula que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Para este experimento necesitaremos un frasco de vidrio, agua fría, agua caliente, un huevo cocido y otro recipiente. En este experimento veremos cómo al tapar la boca del frasco con el huevo cocido y al cambiar su temperatura fría, el huevo es atraído hacia el centro del recipiente. Y como primer paso, vamos a calentar el recipiente de vidrio con agua caliente. Esperaremos un momento a que este se caliente. Ya que tenemos nuestro recipiente caliente, separaremos el agua en este bowl. Y lo que era un recipiente con aire a temperatura ambiente se ha convertido en un recipiente con aire a temperatura alta. Procederemos a poner el huevo cocido en la boca del frasco, lo que significa que ya no puede entrar ni salir aire y esto queda a merced de la temperatura. Los sumergimos en agua fría y vemos cómo reacciona. Como podemos ver, el huevo es llevado hacia la parte interior del frasco. Hasta que se sumerge completamente. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, sucede por la diferencia de temperaturas y la diferencia de presiones. Adentro del frasco, la presión y la temperatura es distinta a la que hay en el ambiente, porque es menor, lo que hace que el ambiente ejerza una fuerza para introducir al huevo dentro de las cavidades del frasco. ¿Cuáles fueron mis observaciones? Bueno, observé que por la temperatura las presiones varían y pueden ejercer fuerzas como la de este huevo para introducirlo al fondo del frasco. Como pueden ver, no se puede salir el huevo. Aquí está. Y eso es básicamente la ley de Charles. Concluyo que fue un experimento muy interesante. Creo que convivimos a diario con estas leyes, pero no nos damos cuenta. Y a pesar de también ser un experimento muy sencillo, es igual de útil que uno a gran escala. Bueno, ahora veremos la ley de Gay-Lussac, que postula que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Para ese experimento necesitaremos una botella de plástico con un globo en la boquilla. Necesitaremos agua caliente y agua fría. En este experimento
veremos cómo la temperatura juega un papel importante en la energía cinética y pondremos a prueba los postulados de la ley de Gay-Lussac. Primero, sumergiremos la botella en el agua caliente. En teoría, esta debe aumentar su presión y por ende inflar nuestro globo. Veremos lo que pasa. Como podemos ver, poco a poco se va inflando hasta que se infla completamente. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en agua fría? En teoría, la presión debe disminuir porque la temperatura es muy baja. Veamos lo que sucede. Como podemos ver, nuestro globo se ha desinflado completamente. Esto se debe a que a menor temperatura, menor presión, y a mayor temperatura, mayor presión. Esto es básicamente la ley de Gay-Lussac. Bueno, como observaciones, observé que al introducir nuestra botella en el agua caliente, cambiaba de presión mucho más rápido que si la metíamos en el agua fría. También me pareció muy curioso el aumento de las presiones en las distintas temperaturas, ya sea en el agua caliente o en el agua fría. Como conclusión, concluyo que este experimento es un experimento muy importante porque nos da un contexto de los gases ideales y de la teoría cinética molecular. Creo que hay algunos ejemplos que vemos en la vida cotidiana, pero que nos sirven mucho. Y estos experimentos a pequeña escala son muy informativos y nos ponen a la orden del día con estas teorías.